Hola, ¿qué tal a todos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en una cápsula semanal más para Mamá 360 en esta sección de Empleo a tu medida. Y pues en esta ocasión vamos a trabajar, a hablar algunos de los temas que tiene que ver con el home office y un poco de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de la ley que está modificándose y que entró un poquito en polémica cuando hablábamos de lo que el patrón debería de pagar a los empleados, que ahora que estamos en casa, pues bueno, sí tiene que pagarnos la luz, el internet, los equipos y demás. Y también cómo de alguna u otra forma podríamos estar negociando con el patrón a lo mejor alguna ayuda o algún tipo de incentivo para poder pagar este tipo de servicios. Y es bien importante que empecemos a distinguir algunas de estas actividades y de algunas de las negociaciones que sí podemos hacer de las que no podemos realizar hoy en día con nuestros jefes, ¿no? Pues bueno, ya sabemos, ya estamos casi a un año de cumplir pues este ciclo muy difícil que ha sido para todos con la pandemia, y todos nos hemos tenido que adaptar a un modelo que no veníamos acostumbrados a trabajar, que es la home office. Y bueno, ya hemos hablado en muchas cápsulas acerca de cómo hemos ido sorteando esto. Sin embargo, una de las principales actividades que nos hemos enfrentado hoy en día es cuando los patrones y cuando la ley empezó a transformarse un poco con respecto al tema de qué es lo que nos podrían proporcionar al momento de estar trabajando home office, si es que el patrón tiene que pagarnos el internet como lo paga cuando estamos en oficina, o si nos tiene que pagar de alguna u otra forma también los servicios de luz y lo que normalmente ocupamos en nuestra casa, ¿no? Bueno, pues hubo una ley, o más bien una modificación a la Ley Federal del Trabajo, en donde se trataron estos temas, y hay dos conceptos que son importantes de diferenciar. Uno es la parte del teletrabajo y otra es el home office. Es bien importante que distingamos estos dos conceptos, porque teletrabajo va a significar aquello que para lo cual fuimos contratados y que desde el origen de nuestro contrato fuimos asignados a realizar ese trabajo en nuestra casa. Es decir, nosotros desde el origen en nuestro contrato se estipuló que vamos a trabajar en casa, y es aquí en este concepto en donde aplicaría el pago por el uso de algunas herramientas que tenemos para realizar este teletrabajo. Es muy importante acotar el otro concepto, que es el concepto de home office, que es en la mayoría del concepto en el que nos encontramos todos, que es decir, que por un suceso inesperado, que en este caso pues es la pandemia, nos encontramos hoy trabajando en nuestra casa, desarrollando nuestras actividades, pero no estamos propiamente contratados para realizarlas en nuestra casa. Es decir, en el contrato que nosotros tenemos de origen, pues tenemos asignado un lugar de trabajo, que seguramente en tu contrato firmaste la dirección del trabajo donde lo realizas, y ahí en ese mismo contrato pues dice que tu patrón te va a proveer de todos los elementos necesarios para poder ejecutar ese trabajo, como equipos, computadoras, software, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que distingamos estos dos conceptos. Uno tiene que ver con como les mencionaba, el teletrabajo tiene que ver con que desde un inicio fuiste contratado para realizar este tipo de actividades en tu casa, y el otro es el home office, donde pues definitivamente hoy todos nos encontramos, pero per se el patrón no tiene que pagar los servicios alrededor de este tema cuando nos encontramos en home office, y cuando per se nuestra actividad está destinada a realizarse dentro de una oficina, y así fue hecho nuestro contrato, ¿no? Entonces pues es súper importante que identifiquemos estos dos conceptos para que tampoco entremos en ciertas polémicas con nuestros jefes, o que preguntemos alguna serie de cosas alrededor de los pagos que pudieran ser generados, y que pues de alguna otra forma la mayoría de las empresas está pegando a, como bien dice la ley, pues solo los conceptos de teletrabajo, ¿no? Sin embargo, hay muchas empresas que nos están apoyando hoy en día a los empleados, pues para tratar de vivir esta transición de manera un poco más organizada, tratar de ser un poco más empáticos con respecto a los gastos que se están generando adicionales de luz, internet. Incluso muchas personas están utilizando sus propios equipos de cómputo por la naturaleza del trabajo que desempeñan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos negociar este tipo de cosas? Ya que tenemos claro que si estamos en home office el patrón no tiene por qué realizar el pago de estos servicios,
pues bueno, ¿cómo hacemos de alguna otra forma para negociar con nuestros jefes que si haya a lo mejor una cierta ayuda, una cierta cooperación, o que pues de alguna u otra forma sí le hagamos saber a nuestro jefe que estamos pasando un poco de complicaciones alrededor de estos gastos extras a los que nos estamos enfrentando? Y pues bueno, de alguna otra manera las recomendaciones que hoy trabajamos para ustedes pues es tratar de hacer una lista súper clara de cómo tendríamos que enfrentar estos gastos, a cuánto tiempo los estamos dedicando, tratar de sacar un prorrateo de estos gastos y bueno, tratar de establecer una conversación con nuestro jefe, sobre todo si tú también tienes gente a tu cargo que te ha buscado diciéndote, oye, tengo la necesidad de que la compañía me pueda apoyar con esto o X cosa. Es muy importante que pues se haga un análisis real de cómo podríamos hacerlo para que tú te puedas acercar con tu jefe y empieces a analizar este tipo de posibilidades. Hay muchas empresas que están decidiendo ya hoy día continuar con este modelo de home office de aquí en adelante y dejar las oficinas. Entonces, este prorrateo, este análisis de los gastos que tú y tu equipo de trabajo realiza le va a servir muchísimo al patrón para poder establecer si es que puede enfrentar una ayuda económica o que puede absorber una serie de gastos alrededor de la operación que tiene su compañía. Pero sobre todo yo creo que es muy importante mencionar es que hay que tratar de ser muy empáticos con tu jefe, empáticos con la compañía, para que la compañía también pueda ser empática contigo. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, sin duda ha sido una situación súper difícil para todas las compañías. Hay muchas compañías que no han podido dejar las rentas de las oficinas donde estaban, es decir, han tenido que continuar pagando estas rentas y las personas no están yendo a trabajar. Entonces es muy importante empezar a negociar puntos medios en los cuales tú puedas establecer con tu jefe una relación ganar-ganar y puedes establecer, oye, pues si nosotros a lo mejor tú nos puedes apoyar con esta parte de la luz, nosotros a lo mejor probablemente podemos pagar el internet. Yo creo que son épocas de ayudarnos en donde pues los patrones son los principales actores del motor de la economía que sigue moviendo a nuestro país y los empleados hoy somos esas manos que continúan trabajando en pro de la economía de nuestro México. Entonces, un punto medio, negociar, ser empáticos, tratar de trabajar en pro de que nuestros equipos sigan funcionando de una manera equilibrada en donde pues este tipo de gastos nos resulte beneficioso a todos, ¿no? Entonces, esas serían las recomendaciones, tratar de ser empáticos, tratar de hacer esta lista de prorrateos, hacer un análisis de gastos y de costos para que los empresarios y los colaboradores puedan llegar a un punto común. La realidad es que, bueno, pues creo que este tema todavía se va a seguir alargando un poco más y va a seguir siendo, este año 2021 va a ser un año súper importante para todas las empresas en donde necesitamos enfrentar muchísimas cosas con respecto a los gastos, pero con respecto a los clientes y sobre todo con respecto a los colaboradores, y es aquí donde creo que todos juntos podríamos trabajar muy en orden y muy de la mano. Me gustaría que si tienes algunas dudas sobre el tema de teletrabajo y la diferencia del home office de una situación en particular que tú estés pasando, encantados de la vida te podemos asesorar. Entonces, si gustas dejarnos tus comentarios en redes sociales, no te olvides de compartir este video. Te agradezco mucho que hayas visto esta cápsula y no te olvides de vernos en el programa de los jueves. Te agradezco muchísimo. Mi nombre es Erika Chafino. Y pues para Mamá 360 y en esta sección Empleo a tu medida, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias.